Hola, profesor Marrugo. El día de hoy queremos hablarle un poco sobre nuestro artículo. Este se denomina Análisis biomecánico de variables entre sexos durante trabajo aeróbico y anaeróbico de los estudiantes de segundo semestre de la Fundación Universitaria San Martín. Los integrantes de mi grupo son Gómez Chelsea, Cárdenas Ana, Morón Giselle y mi persona, Marrugo Mariani. Para poder hablarle un poco mejor sobre lo que va a ser esta actividad, la dividimos en una serie de fases que vendrían siendo la introducción, la metodología, los resultados, el análisis y difusión de los resultados y, por último, pero no menos importante, la conclusión. Ahora lo dejo con mi compañera Giselle Morón para que le hable un poco de la introducción con respecto a este tema. En este informe se analizan las diferencias en el rendimiento atlético entre estudiantes de medicina de género femenino y masculino durante pruebas de ejercicio anaeróbico y aeróbico. También se utilizan pruebas estadísticas para comparar variables como la velocidad inicial, media y final. Así como la frecuencia de zancada, los resultados muestran diferencias significativas en todas las variables, con tiempos más repartidos en el sexo masculino. Además, se señalan posibles datos atípicos y consideraciones sobre la muestra irregular entre sexos. Bueno, yo le hablaré un poco sobre los métodos. En este es importante recalcar que para poder facilitar la forma en cómo se comprenden esto, lo vamos a dividir en dos fases. Una que es la práctica, que en ella podemos ver el ejemplo de la figura 1, y una que es el análisis de esa práctica, que podría ser lo que comprende la figura 2. Iniciando por lo que vendría siendo la práctica, podemos ver que para hacer el estudio que analiza las ciertas longitudes y la frecuencia de zancada, al igual que las velocidades, eh, los alumnos como tal de la Universidad San Martín hicieron una actividad provista por el profesor Marrugo. En esta nos dividimos en una serie de grupos o parejas para tomar los datos requeridos. Estos datos eran la velocidad inicial, la velocidad media, la velocidad final, la frecuencia de zancada y habían unos grupos de relevo para estos datos en el tramo de los 100 metros. En este tramo, el primer grupo nosotros lo podemos ver que se encuentra para poder tomar la velocidad media. Ellos se ubican en lo que vendrían siendo los 50 metros del tramo de los 100. La pareja 2 o el grupo 2 toma lo que es la velocidad inicial. Ellos la toman cuando ya están a los 10 metros. La pareja 3 toma la velocidad final. Esta la toma cuando ya están faltando los últimos 10 metros para culminar los 100. Es decir, toman la velocidad en lo que vienen siendo los 90 a los 100 metros. Como dato siguiente, tenemos los que toman la frecuencia de zancada. Estos se encargan de tomarla al contar lo que viene siendo la pisada de una de las piernas, por ejemplo, la pierna izquierda. Luego la multiplican por 2 y así es como toman la frecuencia de la zancada. Luego están las parejas de apoyo y relevo para estos 100 metros, que son como tal las que se encargan, como su nombre lo indica, de relevar a los participantes para luego poder obtener sus datos. En consiguiente, después tenemos el trayecto de los 400 metros. Se vio explicado cómo se tomarían los datos de los 400 metros, entonces los individuos fueron acoplados por grupos de 4. Estos grupos de 4 tenían unas personas encargadas de poder tomar la medición de sus datos y así posteriormente hasta completar con todos los participantes de esta actividad, que fueron como tal 22 mujeres y 18 hombres. Ya después, en lo que viene siendo el análisis de los datos tomados, nosotros podemos ver que tuvieron que realizarse una serie de tablas. Ahí fueron colocados todos los datos en lo que vendrían siendo en segundos en los dados de la velocidad
Y el único dato que varía, que no vendría siendo un segundo, es el de la frecuencia sangrada, que ya se toma como tal por los pasos. Posteriormente de obtener los datos ya graficados, se buscó una prueba que nos ayudara a plantear lo que nosotros queríamos buscar. En este caso, conseguimos lo que fue la prueba Student T. Esta prueba nos plantea lo que viene siendo una hipótesis nula. Esta hipótesis nula, lo que nos viene interesando de ella es que plantea que en dos grupitos de carácter básicamente igual tienen una variación diferente. Es decir, que el grupo uno y el grupo uno que vendrían siendo los hombres debería ser igual al grupo 2. En este caso, la hipótesis nula no se cumple porque ambos grupos tienen una frecuencia como tal o unos valores diferentes. ¿Qué quiero decir con eso? Los hombres vendrían como tal superando a las mujeres en lo que vienen siendo los datos. Pero ¿cómo fue que nosotros nos dimos cuenta de esto en lo que fue la metodología? Nosotros tenemos una serie de valores. En la fórmula más pequeña, que viene siendo esta que nosotros hemos señalado con una T, podemos observar dos tipos de X al inicio. Estos tipos de X nos señalan lo que viene siendo la agrupación. ¿Qué quiero decir con esto? Que la primera, que es la T1, señala lo que viene siendo la muestra 1, la muestra de los hombres. Esta se resta por la muestra 2, que vendría siendo la muestra de las mujeres. Después pasa a dividirse entre la raíz cuadrada de las varianzas, de la varianza común. Luego, esa pasa a dividirse en el que viene siendo el número de la muestra 1, es decir, el número de los hombres, que vendría siendo 18. Esta se suma nuevamente por la varianza común, dividida entre el número de la muestra 2, es decir, el número de mujeres. Una vez que nosotros obtenemos estos datos, después nos tocaría como tal obtener los datos del valor crítico. El valor crítico, nosotros podemos obtenerlo acá, que vemos que significa N1 más N2. Esto quiere decir que es la cantidad de la muestra número 1 y la cantidad de la muestra número 2 a la cual se le resta 2. Esto nos da un valor. Después ponemos obtener lo que vendría siendo el alfa, que nosotros como tal le colocamos un valor de 0.05, que nos da un porcentaje del 5%. Ya por último, aquí abajo lo que podremos observar es que vendríamos obteniendo el último valor estadístico T. Este, el último valor estadístico de p-valor. Este es importante para ver si como tal se cumple la aceptación de la muestra. Este valor, según el rango en el que esté, nos va a decir si la hipótesis nula se cumple o no se cumple. En el caso de nosotros, podemos ver que tal vez lo señaló en lo que fue la parte azul, lo que quiere decir que la hipótesis nula no se cumple. Otro dato importante que se me había estado olvidando es que la fórmula que nosotros obtenemos un poco más arriba, que está acá, que es la varianza común, se obtiene mediante esta fórmula. Posteriormente se coloca aquí y ya podemos obtener lo que vendría siendo el valor estadístico T. Si la fórmula se encuentra cerca de lo que viene siendo el valor estadístico T, esta nos podría dar una región de lo que viene siendo de aceptación. Ahora los dejo con mi compañera que les va a dar un poco más acerca de cómo los dieron los resultados en esta prueba de la metodología. Chelsea, Ya. Bueno, ya hablando más que todo en los resultados, en la tabla 1 se muestran los resultados de la prueba T para dos muestras en la velocidad inicial de la carrera de los 100 metros, comparando a los estudiantes de medicina en el género masculino y femenino. Se muestra que la velocidad inicial, media inicial de los hombres fue de 2.818 metros por segundo, mientras que la de las mujeres fue de 3.735 metros sobre segundos. La varianza arropada fue de 0,5867 y el estadístico resultó en menos 3.765
con un valor de P de 0,003. Estos resultados indican una diferencia estadística significativa en la velocidad inicial entre hombres y mujeres en la prueba de los 100 metros. En la tabla número 2, las muestras de los resultados de la prueba T para dos muestras en la velocidad media de la carrera de los 100 metros, comparando a los estudiantes de medicina en género masculino y femenino, se observaron que la velocidad media de los hombres fue de 15,455 metros sobre segundos, mientras que las de las mujeres fue de 20.354 metros sobre segundos. La varianza arropada fue de 17.593 y el estadístico resultó en menos 3.674 con un valor de P de 0,0004. Estos resultados pues nos indican una diferencia estadística significativa en la velocidad media entre hombres y mujeres en la prueba de los 100 metros. La tabla número 3, puedes pasar por favor. Ya en la tabla número 3, pues se nos muestran los resultados de la prueba T para muestras de la velocidad final media medida en los últimos 100 metros, en los últimos 10 metros, perdón, de la carrera de los 100 metros, comparando a los estudiantes de medicina, se observa que la velocidad media final de los hombres fue de 21,159 metros sobre segundos, mientras que la de las mujeres fue de 28.112 metros sobre segundo. La varianza agrupada fue de 30.817 metros sobre segundo y el valor estadístico resultó en menos 4.146 con un valor de P de 0,001. Estos resultados pues, nos indican también una diferencia significativa en la velocidad final entre los hombres y las mujeres en los últimos tramos de la prueba. En la tabla número 4 que se encuentra a nuestra derecha, pues se muestran los resultados de la prueba T para dos muestras de velocidad total de la carrera de 100 metros, comparando pues también los estudiantes de medicina. Se encuentra que la velocidad total medida de los hombres fue de 21.159 metros sobre segundos, mientras que la de las mujeres fue de 28.112 metros sobre segundos. La varianza arropada fue de 30.817 metros y el valor estadístico resultó en menos 4.146 con un valor de P de 0,001 y estos valores pues nos indicaron una diferencia estadística significativa en la velocidad entre los hombres y las mujeres en la prueba de los 100 metros. ¿Puedes pasar, por favor? En la tabla número 5 muestra los resultados de la prueba T para dos muestras de la frecuencia de zancada, comparando a los estudiantes de medicina de género masculino y femenino. Se observa que la frecuencia de zancada media de los hombres fue de 52,67, mientras que la de las mujeres fue de 63,82. Esta variable fue agrupada de 77,3 y el valor estadístico resultó en menos 3,9977 con un valor de P de 0,001. Estos resultados nos indicaron una diferencia estadísticamente significativa en la muestra de la zancada entre los hombres y las mujeres en la prueba de los 100 metros. Y en la tabla número 6, pues nos muestra unos resultados de la prueba de zancada para dos muestras, suponiendo variaciones iguales en la prueba de la zancada, comparando a los estudiantes de medicina de género femenino y masculino, donde se observa pues, que la frecuencia de zancada media de los hombres fue de 88,63, mientras que la de las mujeres fue de 131,92. La varianza arropada fue de 1.003,49 y el estadístico resultó en menos 4.299 con un valor de P de 0,001 y estos resultados pues también nos indicaron una diferencia estadística significativa en la prueba de zancada entre los hombres y las mujeres en la prueba de los 400 metros,
Eh, ya hablando como tal, pues se observaron que en las tablas correspondientes a la prueba de para dos muestras, en este caso el grupo de sexo masculino y femenino, en estas la prueba arrojó la media varianza, observaciones, la varianza de agrupación, la diferencia de medida, perdón, la diferencia de media, los grados de libertad, el valor estadístico de T, el valor de P, una y dos colas y un valor crítico de una y dos colas. Los datos más relevantes para tomar son la varianza, la cual pues nos cuenta cada dato frente al promedio de resto, tanto de un grupo como de los dos. Este se toma en cuenta ya que se va a determinar la cantidad de los datos atípicos de la prueba que pueden mover la media y o desnivelarla, haciendo un sesgo de error al solo comparar la media. El segundo dato relevante para tomar en cuenta son los grados de libertad, los cuales toma la prueba según N1 y N2, que se dan siendo estos la cantidad de integrantes de la prueba de los dos grupos, el valor estadístico de T, que nos va a dar una referencia mediante la ecuación propuesta en el modelo estadístico, representada por el gráfico por una campana de Gauss. La prueba utilizó el valor de 0,05 de sesgo de error, es decir, que arrojó un 95% de confianza. El valor crítico en un punto en la distribución del estadístico de prueba bajo una hipótesis nula, lo que va a definir que un conjunto de valores pues nos van a apoyar en el rechazo de la hipótesis nula, es decir, que también nos va a determinar dónde se puede rechazar o aceptar la HO. El valor de las colas de P fue igual a 2000, perdón, a 224, tanto negativo como positivo, por tanto los valores de que arroja cada variable de esta fuera de este rango descartaría la H. Bueno, entrando un poco en lo que es la discusión, el primer dato arrojado por la prueba a distinguir es el tiempo completo de la prueba anaeróbica de 100 metros en los dos grupos. Este valor estadístico T es de menos 3,94, rechaza hipótesis nula, es decir, que hay una diferencia significativa entre los sexos en el tiempo total de la prueba, lo cual tiene concordancia con la HI, que es la hipótesis alterna. Las varianzas nos determinan que hay datos atípicos en el grupo masculino y su promedio sea pues más bajo en los segundos para el tiempo total, lo cual sugiere más eficiencia en la prueba de 100 metros. Sin embargo, pues se relaciona según el estadio T con una mayor diferencia de frecuencia de zancada, lo cual sugiere una longitud de zancada menor en hombres. Esta ventaja pues biomecánica deriva de lo que es un menor tiempo de la prueba de 100 metros, lo cual la prueba da el segundo estadístico T mayor. Sin embargo, en este último se aprecia pues una varianza mayor dado a los datos atípicos que se mueven en el promedio general de ambos grupos. Pues siguiendo con esta línea, cabe resaltar que al comparar los resultados obtenidos con la literatura, el análisis biomecánico entre estos sexos, la longitud de frecuencia y frecuencia de zancada, perdón, en el atletismo de iniciación, pues se puede observar que hubo diferencias entre los datos obtenidos por la prueba de dichos artículos en las variables de distintas de pie a pie y velocidad final, siendo la frecuencia de pie a pie mayor en las chicas en dicho estudio y menor en este, apuntando que los hombres tuvieron mejores tiempos, tanto finales como iniciales. También se destaca lo que es la diferencia significativa entre los grupos de trabajo aeróbico de 400 metros. Se determinó un rechazo de la hipótesis nula propuesta, es decir, que esta pareja propuesta para el diseño estadístico de prueba T sugiere unas diferencias significativas entre ambos sexos. Sin embargo, dentro de las observaciones se da, pues, se arroja la prueba que se dio una variancia de mayor en el grupo, pues, masculino. Y por último, para concluir este artículo, pasa, por favor. Cachi.
Bueno, para concluir este artículo, pues cabe resaltar que se determinó un rechazo total en la hipótesis nula propuesta, es decir, que las variables propuestas para el diseño estadístico de pruebas T sugiere diferencias significativas entre ambos sexos. Sin embargo, dentro de estas observaciones se da la prueba que arrojó una varianza mayor entre el grupo masculino, lo cual crea un riesgo de error en la media, por lo tanto, si existe una diferencia significativa, como lo mencioné anteriormente, pero se debería tomar una población más grande y realizar una tabla de contingencia, la cual limite los datos atípicos prestados por cada grupo. Bueno, pues este fue el final de la explicación de nuestro artículo, espero que le haya gustado, haya entendido y pues muchas gracias, profesor.